Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos por aquí en un nuevo directo de Red Nacional de Infértiles. Así que buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidas. Vamos a esperar unos segundos a que os vayáis conectando. Instagram veo que ya os está avisando, os está recordando que estamos aquí y que tenemos una tarde maravillosa para resolver todas vuestras dudas. Hola, os saludo a todas, espero que estéis súper bien. ¿Qué tal? Bueno, se anima esto mucho. Hola, ¿qué tal? Hola, Caracola. Bueno, esto va subiendo. Esta tarde vamos a hablar con el doctor Sergio Rogel, que bueno, ya le conocéis porque ha estado por nuestros directos alguna tarde. Mira, y ya se ha unido por aquí. Él es director médico de IVF Life Alicante y vamos a solventar todas vuestras dudas. Como ya sabéis, este directo se quedará grabado, así que si no podéis revisarlo ahora, no podéis seguirlo, podéis verlo más tarde, pero recordad que si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Aprovecho para presentarme, aunque muchas de vosotras ya me conocéis, soy Dulce Iborra, periodista especializada en medicina de la reproducción y tengo la suerte de presentar estos maravillosos directos donde hablamos de cosas súper importantes para vosotras. Y bueno, ya estamos todos aquí y me está pidiendo IVF Life solicitud. Vamos a dar paso a Sergio Rogel. A ver si aparece por aquí. Como ya sabéis, eres ginecólogo, especialista en fertilidad, director médico de IVF Life Alicante. Hola, ¿qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Un placer. igualmente. Muy bien, yo también. Qué suerte repetir. Pues sí, la verdad es que es un placer estar aquí de nuevo Muy bien. con vosotros. Pues nada, ahora mismo estaba presentándote. No me ha dado tiempo a decir que además de ser especialista en fertilidad, también eres especialista en genética de la reproducción. Sí, me tengo que deciros que en realidad la especialidad de genética o de fertilidad no existe, en realidad, no existe como tal en medicina. Estamos peleando Entonces, en en realidad, España para que exista. eso. En realidad ahora lo que somos ginecólogos, habitualmente. Y bueno, hay otros compañeros que se dedican también a la reproducción. Habitualmente somos ginecólogos y luego nos especializamos, nos superespecializamos con la práctica. En realidad también hay algún máster y en realidad no soy especialista en genética, sino que tengo el título de experto en genética, Muy aunque bien. no es exactamente un especialista. Bueno, en nuestro país es lo más parecido a un especialista porque no hay especialistas. Eso es cierto. Eso es cierto. Oye, antes de comenzar el directo de esta tarde, que tenemos muchísimas preguntas, te lo avanzo ya, papel y boli, quería recordar que, bueno, en vuestro grupo, en vuestra clínica, empieza este mes una promoción especial para los pacientes que agendan su primera visita y hacen fecundación in vitro con sus óvulos propios, que Ujú. si no me equivoco, vais a ofrecer de manera gratuita un diagnóstico genético. Ujú. ¿Quieres Así comentarnos es. un poquito más? Bueno, es tal como has dicho, es así como suena. La verdad es que es una promoción pues muy interesante porque yo sinceramente creo que el diagnóstico genético pues va a forma ya parte realmente de los tratamientos de fecundación in vitro en general. Luego si queréis comentamos por qué y más sobre todo cuanto más edad tiene la mujer pues más importante es el diagnóstico genético. Y realmente pues nuestra clínica ha decidido en este tiempo, donde celebramos además el Día de la Madre, pues hacer una oferta o una promoción donde el diagnóstico genético pues va a correr de nuestra cuenta. Eso es una grandísima opción, puesto que estamos hablando de una cuestión que es, la verdad es que es bastante costosa Ujú. y que aumenta muchísimo la probabilidad de embarazo. Entonces, bueno, creo que es pues una apuesta muy grande de nuestra clínica y vamos encantados de comentarla. Pues sí, vamos a recordar que desde ya y hasta el 31 de mayo existe esta posibilidad, ¿no? Yo voy a decir posibilidad porque es algo muy importante, como comentabas, porque al final la edad es un hándicap. Un porcentaje muy importante de las pacientes que ahora mismo están en tratamiento se enfrentan al desafío biológico de la edad y el diagnóstico seguro que
que les puede ayudar. Y bueno, comentabas que mayo es el mes de la madre y junio el de la fertilidad. A ver si con esta ayudita Si llegamos a continúa, junio con muchas mejores cifras para todas, ¿no? Y buenas noticias. ya lo creo. Claro que sí. Bueno, pues arrancamos. Ya tenemos algunas preguntas por aquí, pero yo voy a empezar con las que tenemos en el buzón de correo electrónico, que son algunas e iremos alternando. La primera dice así, ¿podría decirme causas de aborto a las 7 semanas con cariotipo de embrión correcto? Muy bien. Bueno, mira que os gusta decirme cosas así interesantes y complejas, ¿no? Bueno, Para empezar. bueno, la primera causa de aborto en la semana 7, aproximadamente hacia la semana 7, con el embrión genéticamente correcto, es que el embrión no sea genéticamente correcto. Y me explico. Aunque os parecerá un poco una barbaridad lo que acabo de decir, en realidad la mayor parte de los abortos son de causa genética. De hecho, lo estábamos comentando hace un momentito cuando hablábamos de que íbamos a hacer una promoción sobre el diagnóstico genético y que muy probablemente esto tenga impacto para muchas pacientes. Bueno, en realidad, cuando nosotros hacemos un cariotipo en los restos abortivos, tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos es estudiar las células de ese embrión. Pero ese embrión viene habitualmente de un legrado y viene de una madre, ¿no? Entonces, eso quiere decir que realmente alrededor del embrión aparecen células de la madre. Cuando hacemos el cultivo y el estudio genético de ese embrión, es posible que estemos diagnosticando no las células del propio embrión, sino las células de la madre. Entonces, el primer fallo que puede ocurrir en un cariotipo, en un aborto, donde se ve un cariotipo normal, es que en realidad el cariotipo sea 46XX, es decir, mujer normal, pero claro, es que a lo mejor resulta que lo que estás diciendo es que la madre es una mujer normal. Uh-huh. Es decir, que todo tiene sus limitaciones y que es posible que estemos realmente testando a la madre en vez de a Va más allá también, porque incluso en el caso de que el embrión sea un bebé, un niño, quiero decir, que evidentemente esa genética no viene de la madre, sino que viene del propio embrión, tenemos que pensar también que realmente podría ocurrir que hubieran delecciones parciales de los cromosomas de un tamaño, quiero decir, que se hayan eliminado trocitos de cromosoma en un tamaño tal que el propio cariotipo realmente no es capaz de detectar. Porque el cariotipo es una prueba como muy burda, como un poquito antigua, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, lo que ve es que aquí hay un tomo del libro, que es el cromosoma 1, y que más o menos está todo, pero no tiene una resolución tan grande. Entonces, si por ejemplo cogiéramos ese trocito de embrión, esa muestra, Uh-huh. hiciéramos un estudio mediante NGS, pues a lo mejor encontraríamos delecciones parciales o duplicaciones parciales del cromosoma que podrían explicar también el aborto, de tal forma que sería un aborto de causa genética, pero que el cariotipo no es capaz de ver. Y esto es lo más frecuente. Y después de eso, os digo también que hay otras causas, que me imagino que es lo que me estabais contando, lo que me estáis preguntando, que es que hay otras causas que dependen de la madre. Uh-huh. Causas posibles de alteraciones en la madre que puedan producir abortos. Pues en la semana 7, en principio no es un aborto bioquímico, pero bueno, voy a comentar también que los problemas de la ventana de implantación, es decir, que el endometrio no sea receptivo perfectamente en el momento donde vamos a hacer la transferencia, pues puede generar también abortos bioquímicos. Si el embrión es capaz de entrar, pero justo queda, vamos a decirlo así, como entrando de una forma muy justita en la ventana de implantación. La placentación no se produce adecuadamente, podría aparecer abortos bioquímicos. Otra cosa son las trombofilias. Seguro que las conocéis todas ya, porque aquí hay gente muy, muy preparada. Siempre me sorprende de las preguntas que hacéis, ¿no? Y entonces, alteraciones de la coagulación pueden producir pequeños trombos en lo que es la formación del embrión, en el tejido embrionario, y producir abortos. ¿Qué más cosas? Problemas inmunológicos. Los problemas inmunológicos hoy día no están del todo claros. Es un poquito complicado su estudio, pero desbalance en las células inmunológicas producirían también abortos. Endometritis, afectaciones del tipo de infecciones bacterianas fundamentalmente, o incluso desbalance de la propia flora que puede estar en el útero, en lo que llamamos la microbiota, también podría producir abortos. Alteraciones, por ejemplo, de la morfología del útero, que muchas veces se ve por histeroscopia. Pues no sé, adherencias, pólipos, etcétera, en un momento dado también podría producir abortos.
y creo que os las he dicho todas, no sé si me ha quedado alguna en el tintero. Pues sí, Pero fijaros, ha quedado claro que la cosa muy bien no tiene por qué estar, aunque pensemos que esté es- bien. efectivamente, esto es complicadete, pero en todo caso, tened en cuenta que, como he comentado antes, la mayor parte de los abortos son de causa genética y la mayor parte de las veces que vemos un aborto y decimos, es que el cariotipo era normal. Espera, espera, que eso no quiere decir nada. Que cariotipos normales pues pueden haber y que tengan realmente una causa genética el embrión. Así que en ese sentido, cuando hay varios abortos, yo siempre os recomiendo precisamente, parece que lo esté vendiendo ahora, Ya, pero que esta pregunta ha sido vuestra, el PGTA, el diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? sí. Y vaya Que por era lo que delante que estábamos era la hablando. primera pregunta. No la hemos hecho aposta a salir así. Yo no he sido. Muy bien. Ni tampoco es aposta el comentario que te voy a leer ahora, que es maravilloso y me encanta arrancar con él, pero que acaba de salir en el chat y dice, qué bien que hagáis estos directos, el doctor Rogel nos cambió la vida a mi mujer y a mí, estamos esperando mellizas y estamos a puntito. Muchísimas gracias. Qué La bonito. Pues un placer. De verdad que, bueno, es nuestro trabajo y nos encantaría. Estoy seguro, tengo que deciros, y perdonad este pequeño inciso, que estoy convencido de que todos los médicos de la reproducción, todos nosotros realmente cuando hacemos algo lo hacemos queriendo lo que voy a decir ahora, ¿no? Que es este grandísimo éxito que están comentando, ¿no? Pues Hay veces que te encuentras con personas que no lo llegan a entender, ¿verdad? Porque no siempre las cosas salen bien. Y os tengo que decir desde aquí que queráis a vuestros médicos. No, no, no solo a mí, que está bien que me queréis a mí, y bueno, pues es un placer, pero me refiero a otras personas que tienen otros médicos que estoy absolutamente hiper convencido de que están haciéndolo lo mejor que pueden y saben y estudiando mucho sobre el tema y dedicándolo mucho tiempo. Y a veces las cosas no salen bien y a ellos también les duele. Y es importante también que sepamos todo eso. Todos nos encanta oír las cosas bonitas. Cuando las cosas no salen bien, también hay que sentarse a oír las cosas que no son tan bonitas. Y bueno, pues ahí lo dejo. Quered a vuestros médicos que ellos os quieren mucho. Y yo, a esta chica también. y como dice la Gracias por frase estar ahí. célebre, y si no está todo bien es que no es el final, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. No hay ninguna tontería. Sí, sí. Qué importante es la confianza en el médico, claro que sí. Yo creo que es muy buen consejo el de que crean y confíen en sus médicos, porque en ese mismo consejo está el plantearse si no confío, no, igual no es mi lugar, ¿no? O no es mi clínica o no es mi doctor. Así que es un consejo Sí. maravilloso. La persona que no confía en su médico, lo mejor que puede hacer para el médico y para ella, para los dos, es buscar otro sitio. Buscar otro sitio o otro Sí, compañero. sí, sí, claro. Hay otro compañero en la propia clínica, pero cambiar de médico. Tienes que confiar en lo que estamos haciendo, porque esto, al fin y al cabo, eh, es una, perdonad que diga esto, pero es algo así como una venta de algo que no puedes ver, ¿no? Es como una venta de humo, ¿no? Es decir, yo digo que aquí hay un embrión y te lo crees o no te lo Claro, crees, porque no se puede ver. Entonces es muy importante que cada vez que hagamos algo, la persona sienta de verdad que ese médico realmente está intentando buscar lo mejor para ella. Y si no es así, lo mejor para los dos, no solo para la paciente, que sin duda, pero también incluso para el propio médico, es que se cambie. Hay que tener un clima de confianza, si no, esto no funciona. qué importante. Sí, y cada vez más, porque creo que lo hemos comentado alguna vez y creo que lo comentamos en nuestra última charla. Antiguamente tú ibas al médico y bueno, teníamos escasa información, no teníamos tampoco mucha capacidad de decisión y ahora como tenemos mucha información también cuestionamos muchas cosas, ¿no? Eh, Claro. y claro, se convierte en una relación muy bonita, pero a la vez también un poco estresante, ¿no? Sí. Bueno, yo digo que muchas veces yo soy el anti, bueno, no sé si soy el antinormal, ¿no? Iba a decir. Pero a mí me encanta que la gente lea. Me encanta que la gente lea en internet y comente cosas. Y yo tengo que deciros que cuando se me rompe un grifo en casa, soy el primero que va a internet y lo mira. Lo siento si hay algún fontanero por aquí o alguna fontanera o mujer de fontanero. Pero la verdad es que yo intento arreglar el grifo yo, ¿no? Claro, no intentéis arreglarlo vosotros la No ferretería porque es podemos, un pero problema sí que podemos ir con soluciones a la consulta de lo que hemos leído. claro. Claro. Y un paciente culto, participativo e informado
es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay porque cuando alguien estudia, oye estos directos, busca cosas en Internet diferentes, tiene cosas que contrastar y entiende bien lo que está haciendo. Y al entender bien lo que está haciendo no hay luego decepciones. Y es verdad que en algunos sitios pues pueden decirte cosas que no sé exactamente lo que te está diciendo tu médico. Bueno, ese es el momento de comentarlo con él, de decirle, oye, mira, pues yo he leído esto, ¿tú qué opinas? ¿No? Y bueno, y como el médico habitualmente pues tiene recursos y ciencia, pues te explicará por qué está o no está de acuerdo con eso. Y es una relación, como bien dices, muy bonita. No tiene por qué ser estresante, ¿eh? Porque esto se puede hacer desde un clima súper bonito, súper cordial y científico. Y bueno, yo ya os digo, pues recuerdo ahora mismo un par de chicas que son realmente, pues se dedican a la ciencia y es un gustazo discutir con ellas nuestros tratamientos, ¿no? Y al final ellas se sienten partícipes del mismo. Y no tienes por qué ser científico, porque claro, yo puedo discutir sobre fontanería y no soy fontanero, ¿no? Y seguro que digo cosas que puedan ser más o menos interesantes, que luego el fontanero, por supuesto, al final me tendrá que decir lo que va a hacer, ¿no? Bueno, la suerte que has Pero dado con el doctor Rogel, ¿no? Que eso también es importante. sí. Continuamos con otra pregunta también de diagnóstico genético. Dice, ¿con doble translocación cromosómica masculina merece la pena gastar e ir a diagnóstico genético preimplantacional? ¿Saldrá alguno sano? Mm. Eh, pues mira, me falta un dato con esta mujer que es cuál es su edad. Y digo esto porque me explico un poquito, porque creo que será interesante para ellos y probablemente hasta luego te diga ya la edad. Em, Porque, claro, el problema de la translocación es un problema de orden. Es una persona desordenada, ¿vale? Vamos a decirlo así. Perdonad que diga esto. En realidad nosotros tenemos unos cromosomas, unos genes que están ordenados en cromosomas. Esos cromosomas eh, son como libros de una estantería, ¿no? Donde tenemos una colección de libros que vienen de la madre o del óvulo y una colección de libros que viene del espermatozoide. Y son los mismos libros, pero la versión del padre y la versión de la madre. Y todos ellos están ordenados, ¿vale? Bueno, una translocación al fin y al cabo es un desorden. Es que cojo un trozo del libro de uno, lo cuelgo en el otro y tal, y al final soy un desordenado y no sé dónde está el número uno y el número dos y ya, ¿no? Y a la hora de hacer el reparto equitativo teórico para que mi óvulo tenga exactamente la mitad, para que luego el espermatozoide que tiene exactamente la mitad genere una biblioteca de nuevo con unos libros y otros uno al lado del otro, ¿no? Pues claro, yo realmente al final acabo queriendo coger un libro y cojo dos, cojo uno y medio, porque estaban ahí medio puestos, pegados con cola y cosas así, ¿no? Es un poco lo que le pasa a la translocación, que un libro se pega a otro, por ejemplo, y el otro al otro, y en fin. Bien, el caso es que lo que realmente se está generando es un problema cromosómico, un problema de aneuploidía, precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Eso realmente es el problema importante. El problema importante, digo, porque, claro, una persona que tiene una translocación, habitualmente, si la estamos viendo y no lo está contando, es porque es normal, es porque tiene exactamente los cromosomas que tiene que tener, pero desordenados. Pero a la hora de repartirlos, los reparte mal, y entonces hay cromosomas de más o de menos. Y esto, que es un riesgo inherente a una persona que tiene una translocación, aumenta todavía más dependiendo de la edad de la mujer. No es lo mismo tener una translocación a los 40 años, donde ya de por sí una persona va a tener como una de cada 4 o 5 embriones va a ser sano y el resto van a ser enfermos. Si encima le añades el tema de la translocación, va a ser muy complicado conseguir finalmente un embrión, que por ejemplo una persona de 20 añitos que tenga esa translocación, donde se puede buscar, intentar conseguirlo porque su probabilidad de base de alteración genética es muy pequeña. Ahora tendrá una grande por la translocación, que es grande y difícil de cuantificar, pero se puede intentar. Entonces, la pregunta de final es, oye, cuando yo tengo una translocación y tal y cual, ¿yo merece la pena intentarlo? Pues mira, depende de vuestra edad. Si sois personas jovencitas, de menos de 35, 34 años, yo por lo menos sí lo intentaría, aunque tengo que deciros que la cosa está difícil. Cuando ya empecéis a pasar de edad, sinceramente, desde mi punto de vista, más vale utilizar una ovodonación o un examen de donante en el caso de que sea el marido y ya está, y por lo menos cambiamos de... Aunque luego, por supuesto, esto depende de las expectativas que tiene cada pareja, ¿no?
no encuentras cosas útiles, ¿eh? De cada pregunta. A ver, Así no acabamos nunca. es que, claro, vamos un poco a tientas porque esto ya lo decimos siempre, que tenemos la información un poco sesgada. Y bueno, intentamos Claro. dar la mejor respuesta. Y como siempre decimos, esto nunca sustituye a una visita, sino que estamos ampliando horizontes y dando opciones que igual se desconocen o no se han visto. Así que queda clarísimo y genial que te pongas en todas las situaciones. Claro que sí. Con vuestro permiso, os recuerdo que confiéis en vuestro médico y que todo esto lo mejor es comentarlo con él y leer, porque la ciencia es para todos, está ahí. Y hoy día con Internet está todo. Y si todavía no tienen médico, ya saben que pueden visitarte en IVF Alicante. Será un placer, de verdad. Vamos con las preguntas del chat. Preguntan por aquí. Tengo 40 años, en la primera FIB tuve 3 folículos, 10 días de estimulación no respondieron a la medicación. ¿A qué se puede deber? Es decir, en la primera FIB había 3 folículos. Entiendo que lo que quieres decir es que tenías 3 folículos antrales, ¿no? Que son esos folículos que se ven antes de estimular. Folículos que vienen de la activación de los folículos pequeñitos que tenéis en los ovarios, que constituyen la reserva ovárica, y que son los únicos que pueden ser estimulados en una fecundación in vitro. Bien. ¿Por qué no se estimulan? Pues mira, hay veces que los folículos se estimulan porque les intentan dar demasiada medicación, les intentamos dar demasiada medicación, entonces como que se saturan, ¿vale? También pueden no estimularse porque llevas demasiada poca medicación, también, por si le das muy poquita, al final no se estimulan. Aunque tengo que decirte que eso no es cierto, lo que he dicho, porque realmente, de una forma natural, por muy poquita que le des, si le das 0 medicación, se debería de estimular 1, que es tu ciclo normal. Y me temo que realmente estarás en una situación de una baja reserva, probablemente no tengas una buena calidad folicular y es posible que lo que esté ocurriendo simplemente es que, bueno, pues realmente aunque se intente, pues no se consiga realmente un desarrollo claro del folículo, ¿no? Claro, porque, de nuevo volviendo a lo que decíais, esto jamás puede sustituir una consulta médica, entonces la pregunta sería, vale, me faltan datos. ¿Qué habías tomado o qué te habían dado? ¿Desde cuándo? ¿Cómo había sido el protocolo de estimulación? ¿Y qué hormona antimuleriana tienes, no? Y si tienes reglas por ti misma, ¿no? Porque todas estas cosas son interesantes. Por ejemplo, una mujer que no tiene reglas y se le ven 3 folículos, pues probablemente sean folículos que realmente no tengan fuerza para sobrevivir. Una mujer que realmente tenga una MH muy bajita y se le den 3 folículos casi, perdona que diga esto, casualidad, pues tengo que decirte que a veces los folículos son difíciles de detectar y que los médicos queremos ver folículos, queremos que nuestro paciente esté bien y a veces tenemos un sesgo que decimos, ¿no? Que hacemos una ecografía y decimos, oye, que esto será un folículo, ¿no? Y lo contamos, ¿no? Entonces es posible que realmente como tal no tengas 3 folículos como tal también, ¿no? El médico esté intentando ayudarte, pero realmente luego eso no vaya a funcionar. Y como te digo, es muy posible también que simplemente hayas empezado con una dosis, por ejemplo, de 300 para solo 3 folículos y que se hayan bloqueado y no estén creciendo. ¿Vale? Entonces, hay muchas formas de cambiar eso o de no cambiarlo. Y esto hay que hablarlo con el médico. Está claro. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, he tenido 3 abortos bioquímicos antes de descubrirme endometritis. ¿Cree que es la causa? Descartado inmunología, corintios hematólogo, todo bien. Y mi marido también, 40 años, con SOP y 6 blastos de calidad. Vaya. Bueno, la endometritis efectivamente puede ser una causa de aborto. Así que si todo está descartado, perfectamente podría ser la causa. Se trata con antibióticos y debería funcionar. No obstante, comentarte que teniendo en cuenta que tienes 40 años, la mayoría, perdonad que hable de nuevo del PGTA, porque... Que por cierto, justo nos preguntan si solo es en Alicante o también está en IVF Madrid, es en todo el grupo. Es en todo el grupo, si no me equivoco, sí. Aunque yo sabéis que pertenezco a Alicante. Bueno, pues os decía que realmente que, claro, si estos embriones no han sido analizados, tienes que tener en cuenta que 1 de cada 4 o 5 embriones a los 40 años van a estar bien y el resto van a estar mal y que la mayor parte de los abortos son de causa genética. Entonces, si los embriones no están analizados, lo más probable también es que aquí
esté metiéndose también la genética de nuevo, como decíamos, ¿no? Entonces habría que buscar el análisis o la lógica estadística de todo ello, ¿vale? Por supuesto que una endometritis influye directamente en la probabilidad de embarazo y en la causa de aborto, y cambiar eso es muy fácil, porque con un tratamiento debería de eliminarse. Hacer un PGT a embriones ya congelados se puede, pero es un poquito más complicado. Pues mira, ya que estamos hablando de la endometritis y del endometrio, hay una pregunta por aquí que es si el test era verdaderamente es efectivo, porque en su clínica, en la clínica en la que se está tratando, no se lo recomiendan. Claro. No, el test no es efectivo, ¿qué va? Para nada. Es el ERMA. Bueno, fuera bromas. Perdonad, es una pequeña broma. Vamos a Hay explicarlas, distintos porque test. son nombres comerciales, entonces cada clínica trabaja con uno o con otro. Sí, Es un test sí, de sí. retrospectividad endometrial. Digamos que es de retrospectividad endometrial. Claro, efectivamente, me explico. Hay distintos test de retrospectividad endometrial. Efectivamente, como decías, hoy día hay varios en el mercado, más o menos todos van a mirar lo mismo, y hay distintas marcas, y claro, la que usamos nosotros y la nuestra propia se llama AirMap, y por eso me he permitido esa pequeña Claro. bromilla, ¿vale? Pero básicamente, un poco estudiar lo mismo. ¿Es efectivo? Sí, sí que es efectivo. Lo que pasa es que es una tecnología relativamente reciente que tiene también, como toda tecnología del mundo, sus falsos positivos y sus falsos negativos, por supuesto, como cualquier cosa que hagamos, aunque son muy pequeños, y las publicaciones que hay ahora, pues tampoco, o sea, se conoce desde hace mucho tiempo todos estos conceptos, se ha publicado mucho sobre la receptividad endometrial, es algo súper interesante, la transferencia personalizada está dando muy buenos resultados, pero pues no llevamos 40 años, bueno, casi nada, llevamos 40 años, ahora que lo pienso en reproducción asistida, pero no llevamos 20 años con ella, ¿no? No es como la ICSI, por ejemplo, que todo el mundo tiene súper claro esto. Pero, como todas las técnicas que se utilizan, hay siempre defensores y detractores. Bueno, a día de hoy vas a encontrar ya muy poquitas clínicas que sean detractores del test, o del test de receptividad endometrial, ¿vale? Hay muy poquitas clínicas que crean que no funciona. Si te fijas, si preguntas un poquito por tu entorno, te darás cuenta que casi todas ellas lo están utilizando. Entonces, realmente lo que quiere decir eso es que cuando algo funciona, todo lo usamos. Por ejemplo, llegó la vitrificación y todos usaron la vitrificación, ¿no? Ya no hay clínicas que no vitrifiquen, ya no hay congelación lenta, no sabéis probablemente ni lo que es. Pero yo cuando empezaba estaba la congelación lenta y alguien dijo, mira, tengo una nueva técnica, la vitrificación. Y la vitrificación empezó a aparecer en algunas clínicas y de repente todas lo hacen, El doctor ¿no? Kurwayama era Pues, ese alguien. por ejemplo, eh, no sé, la microinyección. Cuando yo empecé, el paciente se le planteaba si iba a hacer microinyección o FIV, era como un extra que se pagaba en los tratamientos, ¿no? Si querías una microinyección había que pagarlo. A día de hoy, como ya se ve que todo funciona, todas hacen microinyección. No hay ninguna clínica que no sepa microinyectar, sería una locura, ¿no? Claro. La congelación, la congelación a todos los ciclos. ¿Os habéis dado cuenta de que cada vez nos congelan más los embriones? Eso es porque estamos viendo que realmente tenemos muchas ventajas sobre eso. Cada vez caminamos más hacia que todas las clínicas acaben congelando todo. Eso ha sido súper debatido. Y ahora prácticamente todas están ahí. Por ejemplo, algo tan sencillo como el orgalutran, que seguro que conocéis todas. Cuando yo empecé no había orgalutran. Llegó el orgalutran, bueno, empezaba yo y acababa el orgalutran. El orgalutran y yo llegamos al mundo de la reproducción a la vez, ¿no? Hoy día nadie hace un ciclo, bueno, nadie, alguno hay, pero casi nadie hace un ciclo sin orgalutran, un ciclo largo, utilizando decapeptil y cosas así. Es muy difícil ver eso ya. Casi todas las clínicas, como poco, conocen el orgalutran y lo usan en algunos ciclos. Entonces, si os fijáis, todo lo que vale acaba estando en todas las clínicas, claro, porque todos queremos lo mejor para nuestros pacientes y encima en un mundo súper competitivo todos queremos ser los mejores y en cuanto sale algo que alguien en un momento dado desarrolla, si es importante, todos nosotros vamos a acabar haciéndolo. Fijaros cómo en ERMA, a nada que os miréis un poquito las páginas web de las clínicas y tal, cada vez hay más, cada vez se habla más de los congresos. Esto funciona, realmente funciona. Y aprovecho para decir, ahora que comentas todo esto de compartir conocimiento, que tú eres miembro de tanto de la Sociedad Española de Fertilidad como de la SEGO como de la ESRE, y allí todos los profesionales tenéis la suerte y la generosidad de compartir todo lo que hayáis para que todas las pacientes se puedan beneficiar.
es cierto. Ujú. Continuamos. Queda claro que sí que sirve, ¿eh? El test de receptividad endometrial. Pero, bueno, Es un test que sirve, que funciona muy bien. tenemos Perdón. un mensaje para ti por aquí que dice: solo quiero saludar al doctor. Me hice unos cuantos test ERMAP, contenta con el trato y sé que hicimos todo lo que se podía. Yo llegué a IVF tras un largo camino y sabíamos que no era fácil. Muchas gracias. Pues muchas de nada. La verdad es que efectivamente, desgraciadamente, no siempre que hacemos algo, pues intentamos hacer algo bonito por alguien, ¿verdad? Y no siempre se consigue. Eso es así, tenéis que saberlo. Sí. Es verdad De esto se es habla verdad que a poco, día de hoy, perdón, que de esto se habla poco y es muy necesario hablar también. sí. Pues si queréis hablamos un poquito de estos temas. Eh, Adelante, ¿Bien? adelante. Bueno, te decía que realmente, como decía antes, todo médico dedicado a la reproducción intenta siempre hacer lo mejor para su paciente y estoy convencido de ello. Y hay muchas técnicas, muchas tecnologías, todo lo que está absolutamente hiperdemostrado poco a poco se va, como acabo de decir, instaurando en todas las clínicas. Aquello que está un poquito más en debate, solo las clínicas más innovadoras también lo utilizan. Tenéis que tener en cuenta que para que haya evidencia tiene que haber alguien que empiece y ese que empiece es el que es, vamos a decirlo así, habitualmente el más valiente. Pero bueno, independientemente de eso, todo el equipo que tenéis está buscando vuestro embarazo. Sin embargo, hay veces que esto no ocurre, que no se puede. Hay muchas cosas que luego se resolverán en el futuro. Yo recuerdo pues casos que me han tocado mucho y a lo mejor alguno incluso es este que comenta ella, ¿verdad? Que se deduce de ello que no conseguimos el embarazo. Y realmente ha sido, bueno, por lo menos has ayudado a la persona a caminar por el camino de la fertilidad, que a veces es muy difícil y que tiene que tener una resolución, ya sea para bien o para mal, ¿no? Gracias a Dios, en el siglo XXI, muchas veces es bastante, al final, tarde o temprano, se consigue habitualmente en muchas mujeres el embarazo, pero hay otras que no. Hay otras que no y tenemos que saber que siempre tenemos un porcentaje de personas que no vamos a conseguir dejar embarazadas, ¿no? Bueno, como bien has dicho antes, la vida no acaba aquí. Como os decía, yo recuerdo muchos casos, además son casos que luego se te quedan en el corazón, porque, claro, aquella persona que dejas embarazada, pues Y era porque lo esperado. estadísticamente es así siempre. Hay muchas Claro, pacientes, es una N muy grande y bueno, es verdad que muchísima gente lo consigue, pero a veces no se puede. Y no tenemos por qué ser claro, nosotras, pero es parte de la N, ¿no? Que decís los científicos. sin duda que sí. Y, y esto al final acaba siendo un poco lo que has dicho tú antes. La vida no se acaba aquí. Las personas, las mujeres, no son organismos creados para tener hijos. Eso es una... el ningunizar a la mujer, el simplificar a la mujer solo para tener hijos, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Hay mucho amor que dar y mucha experiencia que repartir a mujeres incluso que luego pues están intentando conseguir ese bebé. Mm, Hay mucha ayuda que dar. Hay niños también que necesitan una mamá en adopción, por ejemplo, también. claro. O hay muchísimas asociaciones donde sois súper necesarias. Entonces, aquella persona que no consigue un hijo no tiene que, o sea, tiene que intentar no sentirse frustrada, ¿no? Y desde luego tengo que deciros que sois poquitas. Tengo que decir que a día de hoy sois poquitas, pero Y sois muy importantes. una cosa muy importante que has dicho, que a veces lo que la biotecnología no permite hoy, o la genética no permite hoy, o la medicina de la reproducción no permite hoy, lo permite dentro de un año. Estamos viendo estudios, por Sí. ejemplo, de rejuvenecimiento ovárico que hace muchos años era ciencia ficción. Y eso es muy importante también Yo tenerlo en cuenta, que hay muchas... tengo que deciros, ¿eh? Tengo que deciros que yo tengo pacientes que no quedaron embarazados, os he dicho que las llevo en mi corazón e incluso muchas veces, incluso luego hablamos fuera de la clínica y nos contamos cosas y tengo que deciros que algunas de ellas hoy día se podrían quedar embarazadas. Hoy día, porque la tecnología va avanzando y este avance tecnológico pues va haciendo... Lo que pasa es que, claro, hay veces que ellas mismas deciden no hacerlo porque
hay mucho esfuerzo en todo esto, hay muchos recursos económicos destinados, hay muchas cosas detrás de una persona que hace muchos ciclos o pocos y decidieron que ya es un momento de parar. Y bueno, pues hay que respetar también luego todas las posiciones y luego también está la edad, claro, por supuesto, que va cumpliendo años. Pero no perder la esperanza, efectivamente, porque realmente la tecnología va avanzando. Y la suerte que tenemos, doctor Rogel, que lo decimos continuamente en muchas cosas que nos pasan, es haber nacido en esta era, ¿no? En la que todo va tan rápido y tenemos mucha suerte de tener la medicina que tenemos y los tratamientos como van avanzando a la velocidad de la luz. O sea que dentro de todo, aunque tengamos problemas, somos unos afortunados y, como bien has dicho, hay que confiar en la clínica a muerte y a por todas. Totalmente. Continuamos. Dicen por aquí, con las alteraciones menstruales que está provocando la vacuna COVID, ¿no hay alteraciones en fertilidad o hay alteraciones en fertilidad? Mira, qué pregunta más interesante, como siempre. Bueno, pues ha habido estudios ya sobre el tema y efectivamente se han demostrado, como sabéis, que la vacuna COVID ha generado desarreglos menstruales, ¿no? Ha cambiado ciclos de las mujeres. Sin embargo, se han hecho estudios ya sobre la AMH, la reserva ovárica, para comprobar si realmente esto cambiaba la reserva, ¿no? Y la respuesta es que no cambia la fertilidad. ¿Vale? La reserva ovárica me refiero. También ha habido estudios para comprobar si la vacuna COVID empeoraba el resultado de la fecundación in vitro, una persona se ha vacunado. Y la respuesta ha sido que no. A día de hoy parece que las vacunas, con los datos que tenemos, que por supuesto sabéis que esto, la ciencia, como decimos, va avanzando, pero con los datos que tenemos, no parece que la vacuna genere ningún tipo de problema en la fertilidad futura de la mujer ni en los ciclos de fecundación in vitro. Una buena noticia de esta tarde. Tenemos otra pregunta por aquí que dice, después de 3 inseminaciones artificiales negativas y con un aborto bioquímico me pasan a FIV. ¿Después de un aborto bioquímico puedes quedarte embarazada? Uy, hubo algo raro. Sí, es que está pasando un carrito del supermercado por la calle. Lo tengo detrás. Digo, a ver si no se nota. Muy bien. Vale. Perdona, digo, no te había oído. Bueno, si te he entendido bien, 3 inseminaciones, un aborto bioquímico y ahora una fecundación in vitro. La pregunta es si se puede quedar embarazada después de un aborto bioquímico. Sí. Absolutamente sí. Hay un dicho que dice mucho en ginecología que es mujer legrada, mujer embarazada. Decía, ¿no? Y esto lo que quiere... Eso decía. Bueno, yo sinceramente, para ser sincero, creo que esto que se ha tomado a veces incluso como el principio de lo que llamamos el scratching, sinceramente creo que esto no es más que una cuestión de estadística. Una mujer a la que le has hecho un legrado por un aborto, evidentemente quería quedarse embarazada ella, con lo cual es normal que luego consiga un embarazo porque sigue queriendo quedarse embarazada, ¿no? Así que estadísticamente es más probable que una mujer se quede embarazada porque después de tener un aborto, claro, lo estaba buscando, que una mujer de la población general que puede estar buscando. Pero bueno, independientemente de eso que te digo, esto lo que sí que demuestra, más que el legrado mejore el embarazo, es más bien que los abortos en general no empeoran el embarazo. Y menos un bioquímico, que básicamente ha llegado el embrión, ha dicho ahora estoy embarazado, estoy aquí y rápidamente ha desaparecido. Entonces tengo que decirte que esto no te va a afectar directamente a tu tratamiento ni a tu fertilidad, ¿vale? Otra buena noticia. A ver la siguiente. Dice, hola, 3 inseminaciones artificiales, 4 fecundaciones in vitro, todos negativos menos 2 bioquímicos. Aparentemente todo ok y no me mandan pruebas. Un largo recorrido desde los 39 hasta los 43 años que tengo hoy. Me mandan a ovodonación. ¿Sería la única opción? Vaya, pues la única no, pero quizás sí la más efectiva. Y por eso probablemente tu médico te está hablando de ello, ¿vale? Vale, ¿qué está denotando esto? Tanto tiempo buscando nenes, tanto tiempo con abortos. Acordad de que los abortos, los hemos comentado antes, la causa más probable de abortos en la reproducción es la causa genética, lo hemos comentado antes, ¿no? Y esta causa, como hemos dicho también, aumenta rápidamente por
de una forma exponencial a partir de los 35 años, aumenta con la edad. Entonces, claro, lo que quiere decir eso es que cada vez, cuanto más ciclos hacía y más tiempo pasaba, cada vez tenían más probabilidad de tener abortos y fallos de implantación. Claro, a día de hoy estás en una situación donde, habiendo tenido varios abortos y habiendo gastado muchos recursos económicos y psicológicos en todo el tratamiento, hemos llegado al momento donde realmente hay que hacer algo para intentar evitar los abortos. La forma más sencillita sería la donación de óvulos, donde vas a buscar óvulos que tengan una carga genética mucho mejor que la que tienen los tuyos ahora. ¿Hay otras opciones? O sea, estoy de acuerdo con ello. Una donación en tu caso, pues perfecta, ¿no? ¿Estoy de acuerdo con ello? Bueno, claro que sí. ¿Hay otras opciones? Te decía, sí, las hay. Las opciones serían hacerlo con tus propios óvulos, evidentemente en una fecundación in vitro. Pero antes de hacerte la transferencia, deberíamos de buscar el embrión bueno, de buscar qué embrión es el bueno. Claro, y esto habitualmente en nuestra clínica lo hacemos con lo que llamamos un embriobanco. Calculamos el número de embriones que necesitas para conseguir al menos uno bueno y los hacemos, los generamos y los analizamos. De ahí, de todo ese pool de embriones, acaba viendo uno o dos buenos y luego te ponemos eso. Claro, el problema que tienes ahora es, vale, ¿cuál es tu reserva única? Volvemos otra vez a los datos que nos faltan. ¿Cuántos embriones puedo esperar de ti por ciclo? Dependiendo de tu reserva ovárica y de tu estimulación, serán unos u otros y de tu calidad de ovárica, ¿no? Y, por lo tanto, luego se generaría el cálculo de cuántos embriones realmente necesito. A los 43 años, pues más o menos estarás en torno a unos 6 embriones, una cosa así, los 6 embriones, 7, serían los necesarios para conseguir que realmente uno fuera euploide y, por lo tanto, no tuvieras que hacer, que tener un aborto, ¿no? Con lo cual, si lo piensas detenidamente, teniendo en cuenta que cada 5 o 6 óvulos conseguimos un embrión euploide, estoy hablando de que tienes que tener unos 35 óvulos. Y claro, ahora la pregunta es cuántos tienes y, por lo tanto, cuántos ciclos tienes que hacer para conseguir esos 35 óvulos. Como ves, la cosa se convierte en algo un poco complicado en una mujer donde ya realmente ya lleva mucho bagaje dentro, una mochila muy grande que realmente eso pesa, ¿no? Así que, ¿se pueden hacer otras cosas? Claro que sí. Yo tengo mujeres que con este método han tenido embarazos a los 45. Pero la cuestión es cuánto puedes dar tú de ti, cuánto crédito te queda económico y psicológico. Ambos dos tienen que ser altos porque en la alternativa vas a gastar mucho. Así que si me permitís un poco el símil, en realidad lo que vas a hacer si decides utilizar tus óvulos es una guerra como Braveheart, pintada de azul ahí. Allá vamos a por los ingleses, ¡ah! Y todos ahí, ¿verdad? Esa es una opción. Y esa opción es cara y psicológicamente cara. Y no es segura que se gane. Pero entonces el señor este de Braveheart mira hacia atrás y ve un portaaviones americano lleno de aviones allí y dice, pero vamos a ver si tenemos ahí a los americanos, pues yo qué sé, hacerles una llamada y que nos ayuden. Que nos hagan, ya habéis ganado, es súper fácil, ¿no? Pues eso es la abodonación. La abodonación es esa ayuda de gente que te da aquello que a ella le sobra para que luego tú consigas ese bebé, ¿no? Entonces, al final, tienes que plantearte qué gano y qué pierdo, ¿no? ¿Cuánto dinero y cuánta psicología puedes gastar? Y a lo mejor, después de tanto que has hecho, lo piensas detenidamente y hacer una abodonación estable. Y todo esto es algo, como siempre, que tienes que hablar con tu médico. Mira, nos da más información. Dice, me hice un PGTA y de 2, uno en euploide y otro no dio la cara y cayó. Empecé con 8 bocitos y ya voy con 4 o 6. Vale, fíjate, tendrías que hacer un montón de óvulos. Si llevas 6 óvulos, si tienes 4 o 6 óvulos, estarías hablando de 5 o 6 ciclos de fecundación in vitro para conseguir un embrión sano bueno. No he entendido muy bien lo de no dio la cara y cayó. Debe de ser que fue un fallo de informatividad, ¿no? Y que quiere decir que no te dio el resultado. O no lo más evolucionó, ¿no? Claro, si es un euploide que no evoluciona, tenéis que tener en cuenta que también es importante la calidad metabólica del euploide, del embrión bueno. No solo está la genética en el embrión, sino también tiene que tener fuerza suficiente para seguir adelante. Probablemente, pues esto es lo que hace que no todos los euploides implanten, ¿no? Hay una pérdida ya nos gustaría a nosotros que cada vez que tuviéramos un embrión euploide
implantar. Entonces, como veis, el diagnóstico genético es algo realmente muy importante, como decíamos al principio. Y en tu caso concreto, pues hay que valorarlo mucho, ¿no? Sobre todo es hasta dónde quieres llegar. Esa es la pregunta del millón. Qué, impor- Si quieres hablar un poquito de esto, ¿no? Perdón, qué importante es medirse las fuerzas, lo decimos siempre. muy importante, me dice la fuerza. Lo de dice la fuerza es probablemente lo más importante de todo en esto de la reproducción asistida. Pues te iba a decir, ahora sigo con eso, te iba a decir que si quieres hablar de esto con más tranquilidad y piensas que a lo mejor pues, no tienes la confianza suficiente, que espero que sí, con tu médico para hacerlo, que yo te invito a que lo hagas, pues también te comento que tenemos nosotros incluso consultas por Skype y cosas así, ¿vale? Para que podamos hablar de ello con todo el datos. Qué importante es medirse las fuerzas. De hecho, es lo más importante que hay. Hace poco en un congreso, estaba yo en un congreso y oí decir a un señor muy mayor ya, que pues de esos señores mayores, no como yo, pues soy un tío joven. De esos mayores sabios. Bueno, claro. No, en serio. Estaba oyendo a unos señores mayores hablar de estas personas que se dedican toda la vida a la reproducción asistida, de las que se puede aprender muchísimo. Y decían ellos, teníamos nosotros No un digas dicho quién que era decía, porque se va a ofender cuando te oiga. no lo conocía, no lo conocía, no lo conocía. Pero era mayor que él. Y decía él, lo oía yo simplemente estaba en Mesica y lo oía hablar, ¿no? Y él decía, en realidad todas las mujeres en algún momento de su vida se quedarían embarazadas, decía él, ¿no? Y esto lo decíamos siempre, toda la vida, ¿no? Decía él. Y es muy probable que sea verdad. Dice la Organización Mundial de la Salud que si esperas 15 años te quedas embarazada, ¿no? Entonces, claro, la historia es que, claro, vale, me quedaré embarazada, pero ¿cuándo? O sea, no puedo estar toda mi vida esperando un embarazo, no puedo esperar 15 años, ¿verdad? Y esto son estadísticas que maneja la Organización Mundial de la Salud. Hombre, pues yo qué sé, la esterilidad absoluta no existe. Eh, vamos, a lo que no tengas ovarios, estés, ¿no? Pero o estés en menopausia o te pase algo así, ¿no? Y estar en menopausia, pues bueno, luego está la ovulación. Pero la esterilidad absoluta no existe. Se espera lo suficiente al final conseguirás un embarazo, ¿no? Claro. Y por eso las clínicas, ciclo a ciclo, al final, incluso yo he oído de clínicas que esa es su filosofía. Eso es una barbaridad. A día de hoy no se trata de conseguir un embarazo. Claro que conseguirás un embarazo en algún momento de tu vida. Se trata de conseguirlo pronto. Se trata de conseguirlo midiendo tu esfuerzo. Se trata de que cuando te metes en todo esto, cuando decides hacer un tratamiento de reproducción asistida, tienes que tener muy claro cuáles van a ser tus límites. Tienes que hablar con tu pareja si la tienes y tienes que definir un pacto sobre hasta dónde vamos a llegar. Y con eso ya nunca jamás pasará nada malo, porque tendrás siempre muy claro las cosas, podrás decírselo a tu médico, podréis definir vuestros límites y entonces es una relación bonita donde al final habitualmente se tiene un bebé y si no, hay una probabilidad de ellos, ¿no? Poniendo un ejemplo, pues si tenemos una mujer que hace un tratamiento de fecundación in vitro, típico, sin diagnóstico genético, sin nada de esto, tiene una probabilidad de embarazo aproximada en un buen sitio de alrededor, un blastocisto, etcétera, de alrededor de un 45-50%, ¿no? Vale, si se hace dos, pues bueno, si se hace dos, vamos a decir un 50 en su momento, pues tendría un 75, ¿vale? Pues está bien, ¿no? Del 50 pasa al 75. Y si se hace tres, entonces es la mitad del 25, que es un 12, ya incrementa un 12. Y si se hace 4, entonces sería la mitad del 12. ¿Veis por dónde voy? Y se incrementa tan solo un 7%. Es decir, el cuarto ciclo de fecundación in vitro, si no haces nada, nada más, simplemente estás haciendo fecundaciones in vitro sin más, te estás incrementando tan solo un 7% de la probabilidad de embarazo. Es muy poquito. Si haces un quinto ciclo, realmente tu probabilidad de embarazo realmente tan solo se incrementa en un 2 o un 3%. Es decir, llega un momento que ya no merece la pena. Y esto hay que hablarlo y tenemos que pasar de escalón. ¿Y cómo se hace eso? Con nuestro médico. Es el que hablará de hacer diagnóstico genético, de hacer otras cosas, de hacer otras pruebas, de cambiar las cosas, porque si siempre haces lo mismo, acabas teniendo el mismo resultado. ¿Verdad? Imaginaos que quiero tirar la pared que tengo detrás de cristal. Y es una pared resistente, claro. Entonces ahora cojo mi botella de agua y le pego a la pared. Y no se mueve. Y le pego otra vez. Y no se mueve. Y le pego otra vez. Y no se mueve. Y le pego otra vez. Y no se mueve. La verdad que alguien me diría, deja de darle a la pared, hombre, que eso no tiene ningún sentido. Cógete un martillo. Claro. Es decir, si no cambio nada, volveré a tener una otra vez el mismo resultado. Hay que tener claro, uno, que hay que cambiar cosas. Dos, que hay que cambiar cosas con lógica. Para eso está vuestro médico. Y tres, que hay que tener límites.
Y esos límites es bueno que los conozcáis todos los participantes de la relación. Y así se llega al éxito o al paso lógico por el mundo de la fertilidad, hasta que finalmente, habitualmente se acaba con un bebé y a veces no, como hemos dicho antes. Eso es real. Así es. Lo que pasa que, claro, volviendo a lo que comentabas de este señor mayor, es que como a todas nos lo han dicho cuando teníamos 15 años y nos han dado tantas charlas en el instituto y en los colegios para no quedarnos embarazadas, porque los embarazos no deseados llegan a esa edad, pues claro, igual se les olvidó también explicarnos otras cosas, ¿no? Que ojalá pronto estén en el instituto. Bueno, Red Nacional de Infértiles tiene un proyecto que se llama La fertilidad en la mochila y quiere acercar a los institutos, porque a nosotros nos enseñaron a cómo no reproducirnos, pero igual también deberíamos de aprender a cómo reproducirnos o cuál es nuestro límite, porque antes vivíamos hasta los 60 o 70 años, pero es que ahora estamos viviendo casi hasta los 100, no vamos a volver a reproducirnos a los 20 años. Sí. Esto es súper interesante lo que estás diciendo. Yo, si necesitáis alguna colaboración, pues me apunto a esto que estoy Pues diciendo. apuntado estás ya desde este momento, aquí en presencia de las 45 pacientes que nos están viendo ahora mismo, que van a dar fe en las áreas. Es súper interesante. Fijaos, en la consulta muchas veces me decís que por qué los médicos de la fertilidad no hablamos más de fertilidad. Y eso me lo cuenta mucha gente. ¿Por qué mi ginecólogo no me dijo esto antes? ¿No? ¿Por qué yo tengo una hormona antimoleriana baja y nadie me lo ha dicho? ¿No? Y nosotros solemos decir, joder, pues hay información. Y ellos me dicen, no te creas que hay tanta información sobre el tema. Y es que el caso es que en realidad más o menos hay información, pero el problema es cómo la cuentas y quién. Porque claro, si yo ahora cojo y hago una charla en un sitio, voy yo, médico de la reproducción, y voy a un instituto, no, pero voy a una asociación de mujeres, ¿no? Y digo, voy a hablar sobre fertilidad. ¿Al final de qué hablo? Hablo de tener los hijos más pronto, hablo de fertilidad y hablo de congelar óvulos. Y la gente dice, claro, mira, el que gana dinero congelando óvulos me está contando aquí que tengo que congelar óvulos. No hacen ni caso, porque creen que yo voy a vender una enciclopedia. Esto es así. Si se lo preguntas a un médico de la Seguridad Social, pues anda que no tiene él cosas en que pensar como para pensar en la fertilidad, que además en la Seguridad Social es una estrategia que la congelación de óvulos, por ejemplo, no tiene ningún, bueno, sentido tiene mucho, pero no tiene una visión estratégica en lo que es la estrategia de la Seguridad Social. Porque imaginaros todo el mundo congelando óvulos, ¿cómo estarían los hospitales? Claro. Se bloquearía la fecundación in vitro. Eso no podría ser. De momento, no. Entonces, Igual la tecnología más adelante lo permite porque los tenemos encriptados en algún sitio. Claro, pero ahora imagínate cómo sería un banco de óvulos en la Seguridad Social. Eso sería salvaje solamente de mantener, ¿no? No podríamos hacer eso. No sé, sería muy complicado. Entonces, los de la Seguridad Social pues tampoco van a hacer esto, ¿no? Con lo cual, al final, realmente, ¿de quién es la responsabilidad real de informar? ¿De los médicos, de los ginecólogos que no tienen mucho que ver con esto? Bueno, tened en cuenta que muchos de ellos ni siquiera se han formado en fertilidad, porque la fertilidad lleva tan solo 40 años y, por ejemplo, yo comento a veces cuando hablamos de esto que yo fui el primer residente de la unidad de fertilidad del Hospital de Alicante. Bueno, el segundo en realidad. Había una compañera que vino un poquito antes, justo pilló el refilón en el rotatorio. Yo fui el primero que hice el rotatorio completo. Es decir, detrás de mí y mi compañera, los compañeros no se formaron en fertilidad directamente en su residencia, tenían que ir a buscarla, que lo hacían, pero tenían que ir a buscarla. Lo que quiero decir con esto es que hay muchos médicos que no conocen muy bien los conceptos de fertilidad todavía, porque realmente no teníamos una formación como tal. Entonces, ¿quién puñetas tiene que explicarnos el tema de la fertilidad? Si a los médicos que realmente nos preocupan no nos hacéis caso, ¿y quién? Vosotras, las asociaciones, las mujeres se lo van a contar unas a otras. Y cuando hagamos eso, realmente, ahí estará realmente el tema. Creo que al final la clínica privada, perdonadme esto, gana dinero haciendo ciclos. Claro que sí. Todos ganamos dinero haciendo nuestro trabajo, porque desgraciadamente tenemos que hacer la compra y pagar muchas cosas. Pero lo hacemos con mucho cariño. Pues, igual que todos nosotros hacemos nuestro trabajo, espero, con mucho cariño. Espero. Claro. Que hay alguno que dice... Y hay que recordar que la tecnología que se emplea es súper costosa
y bueno, y alguien la tiene que traer y la tiene que hacer funcionar, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí relacionada con la donación de óvulos que estábamos comentando. Dice, tengo 39 años y baja reserva. Estoy en tratamiento de ovodonación. De la donante han sacado 3 embriones. La verdad, me han parecido pocos para ser una donante. No te parezca pocos. Es más o menos la media que se puede sacar en una buena donante. No te preocupes. Claro, ten en cuenta, esto también es algo muy interesante y que me decís mucho en la consulta. Es que es temas muy chulos. Claro, así que me pongo a hablar y me quedo. Bueno. Pues nos queda poco, tengo que advertir y muchas preguntas. Y algunas frases célebres que quiero leer de esta tarde, muy bonitas que nos han puesto. Muy bien, pues bueno, no tengo prisa, ¿no? O sea, estoy aquí para cuando vosotras digáis. Si crees que me extiendo mucho, me dices, ¿eh? Bueno, os decía, una donante, un buen óvulo, bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando hacemos una fecundación in vitro de los óvulos de una mujer, que son sus óvulos, no utilizamos realmente los mismos criterios de calidad que cuando hacemos una donación de óvulos. Realmente, a un óvulo tuyo, cuando ese óvulo nos da un embrión, algo que se parezca a un embrión, para nosotros es súper importante porque es irrepetible, es tu embrión. Es algo sobre lo que nosotros no tenemos una responsabilidad. Bueno, no lo he dicho bien. Por supuesto que tenemos una responsabilidad, pero no tenemos una posibilidad de cambiar el óvulo. El embrión que sale con la mejor de nuestras intenciones y con el mejor de nuestros protocolos es el que es. Y ese lo recogemos y lo guardamos con mucho cariño. Cuando utilizamos esto en una donante, nosotros hemos elegido el óvulo. Y lo que estamos buscando habitualmente es que ese embrión realmente sea un buen embrión, sea un embrión realmente de calidad. Un embrión que a veces, entonces, los biólogos lo miran un poquito así con el ojo izquierdo, ¿no? O sea, oye, esto de verdad es el embrión que yo busco. De tal forma que muchas veces nos decís, oye, es que resulta que yo me he hecho un ciclo con óvulos propios y se acaban 3 embriones y ahora me hago un ciclo con una donante y vuelvo a sacar 3 embriones. Sí, pues, porque es que no son los mismos 3 embriones. Porque estos 3 embriones, la probabilidad que tienen de ser euploides genéticamente normales, pues vamos otra vez al tema. Como veis, la genética inunda la reproducción asistida. Son mucho mejores y la calidad de esos embriones seguro que son mucho mejores que realmente lo fue la tuya. La tuya, realmente cualquier cosa que le podríamos llamar embrión, le damos la oportunidad de implantar porque es tu embrión. En este caso, la clínica se responsabiliza realmente de que estos embriones sean buenos. Entonces, realmente, para que sepas, la media habitual de una reproducción asistida con una estimulación media de unos 15 óvulos en una donante son bien seleccionados y bien hechos 3 embriones, ¿vale? Eso suele ser la media. De hecho, en UVF, cuando hacemos una donación de óvulos, garantizamos un número de embriones. Y ese número, mira por dónde, es 3. ¿Por qué? Porque es la media, ¿vale? O sea que no está mal, ¿eh? Es una donación de óvulos que te va a dar, si esos embriones, como te digo, son embriones de calidad, te van a dar muy buenas oportunidades de embarazo y lo más normal es que acabes embarazada. Bueno, pues muy buena noticia, no tiene por qué preocuparse. No. Vamos con 2 preguntitas más. Dice, hola, tengo estradiol y hormona luteinizante altos. ¿Podré quedar embarazada? 3 meses atrás estuve tomando Dufastón debido a que tenía progesterona baja. A ver, no sé si me puedes repetir la pregunta, por favor. De hecho, es un poquito rápida. ¿Estradiol y hormona luteinizante? Atención, pregunta. Hola, tengo estradiol y hormona luteinizante altos. ¿Podré quedar embarazada? 3 meses atrás estuve tomando Dufastón debido a que tenía progesterona baja. Ok. Bueno, el hecho de tener una progesterona baja y tomar medicamentos para ellos está bien. Realmente la progesterona baja, la verdad es que se resuelve pues eso, utilizando progesterona. Y con ello, pues, no, deja de tener importancia, ¿vale? El estradiol y la hormona luteinizante es algo un poco llamativo, ¿vale? Yo creo que no va a ser tan importante, digamos, para tu embarazo, ¿no? Pero habría que ponerlo en su contexto, ¿no? Es un poco extraño que tengas un estradiol y la hormona luteinizante altas, ¿verdad? Porque el estradiol suele tener un feedback negativo sobre la hormona luteinizante. Y entiendo que cuando me dices eso es porque la FSH también está baja, la hormona folículo estimulante. Y esto entonces se hablaría más bien de un perfil hormonal de tipo poliquístico. Pero esto realmente no está afectando directamente a tu embarazo, ¿vale? Que es quizá lo que me estás preguntando. Esto no me preocupa. Me preocupa a la hora de diseñar tu ciclo personalizado para que tenga los mejores resultados. Y eso lo hace tu médico. Coge tus datos, los mira y te hace un ciclo diseñado para ti. Pero esto no va a afectar directamente a tu embarazo, ¿vale?
Perfecto. Dicen por aquí, por favor, doctor, ¿podrías hablar del porcentaje de óvulos congelados que luego den un embrión viable? ¿Cuántos óvulos son necesarios para tener ese embrión transferible? Ah, qué bonito. Pues, como siempre, esto depende de muchas cosas. Hay estudios científicos, incluso si los buscas un poquillo y tal, seguro que encuentras gráficas que te hablan de los parámetros típicos que utilizamos y cuántos óvulos necesitas congelar para conseguir un embrión. Yo lo suelo hacer así a mano. Mira, lo más importante de todo es saber que cuando hacemos una estimulación ovárica no todos los óvulos son maduros, como sabes, y por supuesto solo se congelan los óvulos maduros. Los óvulos maduros suelen ser alrededor de un 80% de los que sacan, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahora de óvulos maduros, ¿vale? Que es un poco lo que yo creo que me preguntas porque son los óvulos que se... Bueno, para conseguir un embrión transferible tienen que pasar varias cosas. Lo primero es que el óvulo descongele. Lo segundo es que una vez descongelado te genera un embrión. Y de nuevo, lo siguiente es que ese embrión luego, bueno, transferibles son todos los embriones, por supuesto, cuando llegan, pero como yo lo haría, como realmente creo que la tecnología a día de hoy debería hacerlo y más a una cierta edad, la pregunta sería si luego ese embrión es euploide. Solo los embriones euploides van a dar lugar a niños sanos. Y aunque no hagamos el diagnóstico genético, tenemos que tenerlo todos en nuestra cabeza, que esto es así. Por lo tanto, ahora lo que pasa es que la probabilidad de que todo esto pase depende mucho, como siempre en esta vida, y perdón que os diga esto, de la edad a la que se congelan los óvulos. Así que en realidad el número de óvulos que necesitas para tener un bebé, que es lo que en realidad me preguntas, más que el embrión transferible, depende directamente de tu edad. Por ejemplo, si tuvieras 20 años, más o menos el 70%, 80% de los óvulos, dependiendo del laboratorio, sobreviven a la descongelación. 10 óvulos te darían, por lo tanto, 8 óvulos, porque siempre hay una pérdida, ¿vale? Esos 8 óvulos luego te generarían más o menos una media de unos 2 embriones. 8 óvulos, 2 embriones, más o menos. Y luego, como realmente es muy frecuente que tengas un embrión euploide, prácticamente seguro, con estos embriones tendrías, con estos óvulos tendrías un bebé, ¿no? Por supuesto, esto es una cuestión estadística, tiene que entenderse así. En cambio, si como es más frecuente congelas esos óvulos a los 37 años más o menos, por ejemplo, pues bueno, tendrías la misma situación, lo que pasa es que realmente más o menos la mitad, un poquito más de los embriones serían aneuploides. Eso quiere decir que el 80% de los óvulos los descongelas, 8 óvulos, de ahí sacas unos 2 embriones más o menos y de ahí luego haces la estimación del porcentaje. Bueno, en este caso tendrías un 70% de embarazo, ¿no? Tendrías un solo embrión, tendrías probablemente un 70% de embarazo, ¿vale? Así que si quisieras asegurarte más, pues por lo menos deberías de tener unos 15 óvulos. Y cuanto más años tengas, más necesidad de óvulos tienes. Y luego tienes que contar que también los óvulos son un poquito peores y descongelan. De tal forma que al final lo que hay que hacer es un cálculo estimado con tus parámetros. Y básicamente se trata de conocer tu edad y bueno, que la estimación sea buena y ya está. Y con eso se puede conseguir más o menos estimar, ¿vale? Estimar el número de óvulos. De nuevo os remito a vuestro médico. Esto es una pregunta muy interesante para el médico que te trata. Oye, yo quiero, claro, esto es muy interesante también. Muchas veces la gente viene y dice, hola, que quiero congelar óvulos. La consulta típica, y me dicen siempre la gente, es una consulta fácil, simplemente viene una chica que quiere congelar óvulos. Y siempre paro y digo, un momento, que esto no es quiero congelar óvulos, sino que voy a hacer luego con los óvulos que quiera. Por lo tanto, como bien me estáis preguntando, ¿cuántos ciclos tengo que hacer para que luego realmente me esté casi asegurando en la medida de lo posible un bebé? Y todo eso hay que calcular en una consulta para decirle a esa mujer, no es que tengas que hacer uno, tienes que hacer dos, y si no, no hagas ninguno. Hay gente que viene, imagínate, 40 años, 3 óvulos. Pues no hagas, no, eso no merece la pena, es algo que vas a hacer 10. Claro. ¿No? Esa es un poco la idea, ¿vale? Sí, sí. No, no. A ver, las cosas claras, que es lo mejor para todo el mundo. La paciente de los 3 embris que dice ella, de los 3 embriones de donación, dice que le dieron ayer su beta del primer intento y salió negativa. Lo sentimos un montón y continúa diciendo, mi doctor dice que no hace falta pruebas inmunológicas de cara al siguiente intento. ¿Usted qué opina, doctor? Pues probablemente tenga razón, porque realmente una beta negativa de una ovulación en un primer embrión que es negativo es bastante frecuente, ¿vale? Lo más normal es que te quedes embarazada en el siguiente ciclo, sin más. Me estoy acordando ahora mismo de una amiga, además, amiga personal mía, a la que quiero un montón,
que, bueno, pues también tuvo su beta negativa y de hecho tiene ahora una segunda beta negativa. A veces estas cosas ocurren por una cuestión estadística y ahí es donde nos empezamos a preocupar y solemos pedir todas estas cuestiones inmunológicas, etc. No es necesario, en principio, en un único negativo de donación hacer esto, ¿no? De todas formas, muchas veces la angustia que tenéis vosotras es importante y a veces es necesario hacer más pruebas también para no coger la botella y volver a pegarlo otra vez al cristal, Claro. que decía yo antes, ¿no? Liar la botella, ¿no? Entonces hay veces que incluso, aunque no esté del todo indicado, tampoco está mal decirle al médico, oye, mira, que yo te entiendo, que yo sé que tú lo haces por mí, que no quieres que gaste mucho dinero y que todo esto, pero es que yo necesito hacer más cosas. El médico es sensible a todo esto habitualmente, ¿no? Y dice, oye, mira, pues te lo voy a hacer, yo creo que no es necesario, pero por lo menos cambiamos. En este caso, por ejemplo, yo lo que sí que haría sería un test de reactividad endometrial, si no lo has hecho. Antes lo hemos comentado, el test inmunológico está todavía un poquito en mantilla, nosotros lo hacemos, funciona relativamente bien, hemos conseguido embarazos con él, pero si os fijáis no es algo que lo tenga todas las clínicas, ¿no? En cambio el test de reactividad endometrial sí. La evidencia del test de reactividad endometrial es muy fuerte. Entonces realmente a día de hoy yo lo que haría sería un test de reactividad endometrial si te sirve el consejo. Acabo de leer, de hecho, un paper científico hace muy poquito de un test de reactividad endometrial de un grupo independiente que ha duplicado la tasa de embarazo fallo de implantación. Que bueno, aquí no sé si estaríamos frente a un fallo de implantación. Claro. Ahora, a día de hoy no le llamaríamos fallo de implantación, pero fíjate que hoy mismo lo hablaba yo con esta chica que he comentado antes que era científica y hablaba un poquito del tema y había tenido ya un negativo y me hablaba de que de todas estas cosas, ¿no? Y yo le decía, bueno, que esto no es un fallo de implantación. El problema que tiene todo esto es que cuando una persona vive angustiada tienes que hacer más cosas. Entonces tampoco vas a hacer toda una batería de fallos de implantación Claro. porque hay que cuidar también a la psicología y la economía de las personas. Salvo que ya te lo pidan, ¿eh? Porque hay gente tan angustiada que lo quiero todo, ¿no? Pero en realidad no es un fallo de implantación, pero ya deberíamos de empezar a hacer alguna cosa que nos permita ir avanzando en el ciclo. Muy bien. Dicen por aquí, tengo 33 años, 7 blastos de buena calidad, pero no les hemos hecho DGP. Y escuchando este directo me estoy preocupando porque quizá debería de haberlo hecho, ¿no? Gracias, doctor, de antemano. 37 años. 33. A ver si estamos asustando un poco. Y 33 años. Bueno, no te preocupes. ¿Te acuerdas de lo que he comentado antes? Repaso. A lo mejor es que se llega un poquito tarde, pero la probabilidad de tener una alteración genética realmente depende de la edad y es una curva exponencial. La curva exponencial es una curva como muy típica en medicina que va así al principio planita, de repente en un momento determinado se dispara. Es la curva del coronavirus. ¿Os acordáis de cómo empezaba el coronavirus? Primero, parecía que no había gente. Ay, sí, hay 1, 2 casos, 4, 5, nada, tendremos muy pocos casos, seguro, decía aquel, ¿no? Y de repente, de toda España estaba infectada, ¿no? Esto es una curva como muy típica de la biología, la curva exponencial. Si os fijáis, lo veis, por ejemplo, en cómo se rompen los coches. Esto no es biología, ¿no? Pero un coche nuevo habitualmente no se rompe. Hablo de los coches porque todo el mundo tiene coche y sabe de qué va esto, ¿no? Pues un coche al año es muy raro que un coche se pueda romper, el riesgo no es cero, pero es muy raro que se rompa, ¿no? A los 2 años es muy raro, a los 3 años es muy raro. Y hay un momento, alrededor de los 7 años o así, en de repente el coche empieza a tener una avería y luego otra. ¿Por qué? Porque se ha hecho mal. ¿Vale? Eso es así. Entonces, todo esto es un poco una curva como muy lógica. Bueno, esa curva de alteraciones genéticas aparece fundamentalmente, empieza a aumentar a partir de los 35 años. Esto quiere decir que una persona con menos de 35 años prácticamente tenga la edad que tenga, tiene el mismo riesgo, casi el mismo, de tener una alteración genética, no el mismo, pero casi el mismo, y es muy pequeñito. Por lo tanto, a partir de los 35 años, en principio, no es necesario realmente hacer un diagnóstico genético. Habitualmente se piensa en hacer el diagnóstico genético, se empieza a hacer a partir de los 37 años. Entonces, esta chica que tiene muchos embriones, pues es normal no haberlo hecho. Luego hay otras estrategias, también lo digo. O sea, es bueno, ¿no? O sea, no pasa nada el no haber hecho embriones y seguramente te quedas embarazada la primera y todo irá. ¿Qué otras estrategias hay? Bueno, pues teniendo en cuenta que tienes un montón de embriones, pero un montón que te sobran por todos sitios, pues a veces hacer una prueba de selección, en este caso concreto, pues puede ser interesante para eliminar aquellos que no valen y quedarte solo con los que valen, por ejemplo. Y luego no tener tantos embriones colgando, que a la larga va a ser un problema. Pero tu problema probablemente no vaya a ser el embarazo. Tu
problema va a ser qué vas a hacer con tanto embrión luego. Una chica jovencita, si no hay ningún problema, te vas a quedar usando 4 embriones, como poco te vas a quedar. Y luego, ¿qué vas a hacer con tanto embrión? ¿No? Ojalá ese sea el problema real, ¿verdad? Pero no, no te preocupes, no es necesario hacer el PGS siempre, ¿vale? Otra cosa distinta es lo que yo pienso, el PGTA, ¿no? Otra cosa distinta es lo que yo pienso, y es que probablemente en el futuro acabemos haciéndolo siempre, porque con que solamente elimines a una mujer que pueda tener un aborto y se lo hayas eliminado, ya merece la pena realmente. Y poco a poco esto se irá abaratando tanto que al final llegará el momento que será parte del ciclo, al igual que la ICSI. Antes era algo que tenías que pagar y ahora ya nadie te pregunta. Simplemente llegas al laboratorio y ellos te dicen si te van a hacer ICSI o no, dependiendo del caso, A medida ¿no? que los Entonces, procesos bueno, se simplifican, ¿no? Pues se consiguen abaratar las técnicas. claro, y se democratiza. Esto es una fase común de lo que es la tecnología, ¿no? Si, como veis, a mí me gustan los coches, pero si pensáis un poquito en el elevalunas, ¿qué pasó? Yo me acuerdo cuando yo era un niño, el coche que tenía un elevalunas, como que yo era, madre mía, Sí. tío se ha comprado un coche, le das un botón y se baja la ventanilla. Vamos, ¿quién se compraría ahora un coche que por lo menos en la ventanilla del conductor no llevara elevalunas, ¿no? O sea, es algo, claro, ¿qué ha pasado? Que lo que antes era muy caro se ha democratizado, se ha generado en serie y entonces ahora se ha abaratado. Y todo eso pasa en todo, incluida la medicina. Y esto que estamos hablando ahora, que son tratamientos muy caros, realmente luego van a ir democratizándose y abaratándose. Hablando de esto un poco, ¿puedo? Claro, adelante. Pues alguien me decía, oye, es que la fecundación in vitro nunca se abarata. ¿No se habéis dado cuenta? No, nunca se abarata la fecundación in vitro, siempre vale lo mismo. Y en realidad no es cierto, si lo pensáis. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que los médicos, la ciencia, va avanzando hacia el 100% de embarazo, poquito a poco, dando pasos. Llegará el día en el que esto sea un 100% de embarazo, no a día de hoy. Y esto genera una inclusión lógica de técnicas. Esas técnicas al principio se van poniendo como extras, el PGT ahora o el diagnóstico, el time-lapse, los embriones estos que graban en vídeo y todas estas cosas, se van poniendo ahora como algo novedoso con un extra. Y con el tiempo, poco a poco, llega un momento que se van abaratando tanto estos costes que llega un momento que se incluyen dentro del ciclo. De tal forma que ahora, lo que llamamos ahora fecundación in vitro, no es lo que llamamos fecundación in vitro hace 20 años. Si tú ahora quisieras hacerte una fecundación in vitro de hace 20 años, te costaría mucho más barata. Lo que pasa es que tendemos los médicos a no hacerlo, porque queremos lo mejor para el paciente. Entonces, al final estamos en unos, pues eso, una media de, pues, el dinero que ya conocéis, ¿no? Que es donde se mueve la fecundación in vitro normal, más los extras, que luego y poco a poco irán incluyéndose aquí, esto irá creciendo, esto se quedará por debajo, lo que estamos haciendo ahora, y poco a poco iremos subiendo hacia la calidad de embarazo. Claro, hasta que no llegamos al 100% no se abaratará la fecundación in vitro real. Cuando ya hayamos llegado al 100%, claro, lo siguiente que hará será bajar el precio. Ahora no va a bajar. Lo que va a pasar es que cada vez va a haber más cosas incluidas en ese precio. Y por eso da la impresión, a veces me dice la gente, que es que pase lo que pase, los médicos siempre cobran lo mismo. Que no, que en realidad esto es mucho más barato que antes. Lo que pasa es que ya no os acordáis cómo era antes. No, no, por Ese es el supuesto. tema. Y permítanme que regrese muy, muy al pasado. Ahora solo estamos hablando de un tema económico, pero yo he conocido a pacientes que se hicieron sus fecundaciones in vitro hace 40 años en Dexeus, en aquella época, y se pasaban un mes ingresadas en el hospital. ¿Cuánto vale estar ingresado Sí, señor. un mes en un hospital privado, no? Sí, señor. ¿O Sí, señor. cuánto vale tu tiempo? Porque solo hablamos de dinero, pero ¿y el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo? Claro. Y la responsabilidad, una laparoscopia, que en su momento en los primeros se tenía que Y los hacer, ¿no? riesgos Operar de la para hacer un módulo. hiperestimulación, por eso estaban allí tanto tiempo en el hospital durmiendo y todo. O sea que, Tremendo. sí, sí. Pues doctor Rogel, son las 8:15 de la tarde. Aquí acaba nuestro directo, nuestro encuentro, no sin antes leerte algunas frases maravillosas, como una que pone aquí que dice, doctor Rogel, el mejor profesional, claro, directo y con una empatía enorme. Gracias por todo, doctor Rogel, ha sido una pasada, gracias a la asociación, qué suerte tener estos directos. Bueno, que ha sido una tarde de 10. Pues bueno, como sabéis, para mí es un placer estar aquí con vosotras y bueno, simplemente recordaros uno que así yo diría que como resumen de lo que hemos hablado, que me gusta mucho. Lo primero, tengo que deciros que todas vosotras tenéis un nivel muy bueno, leéis mucho y eso es muy interesante
Y antes os he comentado que para todos, incluso para el médico, aunque hay alguno por ahí que diga, no lea, no lea, eso no está bien. Lo que hay que hacer es leer mucho e informarse como cualquier cosa que vamos a hacer, ¿no? Y cuanto más te informas, mejor serán las cosas. Bien. Lo siguiente es recordaros, pues si os fijáis, continuamente hemos estado hablando del diagnóstico genético en este directo. Es real, es una técnica que realmente está avanzando muchísimo, prácticamente todo el mundo ya la puede hacer. Y como os he comentado antes, aquello que se repite es por algo. Y recordaros también que ahora vamos a tener nosotros una campaña en IVF sobre el diagnóstico genético. Y luego hemos hablado de la confianza en el médico. Muy importante entender que el médico está con vosotras. Realmente quiere que os quedéis embarazadas y aunque en un momento dado el carácter pueda ser un poquito más rudo, un poquito menos duro, o incluso podéis llegar hasta en un momento dado a discutir con él, que sepáis que realmente él está allí para vosotras. Y si no lo notáis, lo que tenéis que hacer es cambiar por él y por vosotras. Y bueno, y que se puede conseguir, ¿no? Que la posibilidad de embarazo está, estamos en el siglo XXI, aunque desgraciadamente no todo el mundo lo consigue. Es un pequeño porcentaje el que no lo consigue, pero esas mujeres siempre estarán en el corazón de todos. Muchas gracias. Yo quiero apostillar recordando que el diagnóstico genético que se va a introducir en los tratamientos de manera gratuita de fecundación in vitro con óvulos donados para las visitas que agenden este mes, no solo será en IVF Alicante, sino también en Madrid y en Donostia, porque estaban preguntándonos aquí si era también en el resto de clínicas. Así que sí, por el Día de la Madre. Y bueno, que ojalá lleguemos al mes de la fertilidad, a tope de fertilidad. Y nos vemos muy pronto. Quiero recordar también que en las clínicas IVF la asociación tiene un descuento, las asociadas tienen un descuento. En este caso es incompatible porque este es un descuento muy especial, la gratuidad del diagnóstico genético, pero normalmente todas las asociadas tienen un descuento en su tratamiento. Doctor Rogel. Hasta... Es un placer. Hasta prontito. Muchas gracias. Un beso fuerte. Suerte. Un beso fuerte. Hasta luego. Adiós. Y...